Bienvenidos a este video donde vamos a aprender a crear un programita que nos permita recorrer un vector en MATCAD. Bien, para ello primeramente nosotros tenemos que entender cómo trabaja MATCAD con el tema de los vectores, ¿no? Bien, en este caso tenemos la siguiente imagen con el siguiente ejemplo, ¿no? Podemos observar que este vector tiene los siguientes valores. Tiene el valor de 4, 6, 8, 2, 1, 3, 6, 5 y 12. En programación se lo conoce a estos vectores como array, ¿no? O zonas de almacenamiento contiguo que contienen una serie de elementos, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro antes de entrar a esto de los vectores, ¿sí? Ahora podemos observar la primera columna, ¿no? Dice número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene este vector? Tiene 9 elementos, ¿sí? Ahora, ¿en qué posición se encuentra ubicado eh, un valor específico? Eso estará en función a su índice, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el valor número 3 se encuentra ubicado en la posición número 5. El valor número 5 se encuentra ubicado en la posición número 7, ¿sí? Este concepto es importante entenderlo para que nosotros podamos desarrollar un programita para poder hacer el recorrido, teniendo entendido que se empieza a contar desde cero la posición de cada uno de los vectores. Ahora, en el caso de que nosotros queramos que se empiece a contar desde 1, tenemos que hacer lo siguiente. Tendríamos que irnos a Cálculo, Opciones de cálculo y darle clic donde dice Origen de cadena. Esta opción permite que el índice del vector empiece desde 1, ¿no? En este caso no lo vamos a habilitar, vamos a centrarnos netamente en este ejercicio y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un programa que nos permita obtener los valores pares de este vector. Para ello, primeramente vamos a crear este vector, vamos a colocar b. Vamos a configurar esto rápido. Ahora sí. B va a ser igual. Vamos a irnos a la paleta de matrices y vamos a insertar este vector, ¿no? Que tiene en este caso 9 elementos. Perfecto. Colocamos los valores. Tenemos acá 4, 6, 8, 2, 1, 3, 6, 5 y 12, ¿no? Ya hemos creado nuestro vector B. Y vamos a utilizar las siguientes funciones para verificar esto de los números elementos y verificar esto de los índices. Bien, vamos a crear acá un pequeño texto que diga número de elementos. Bien, y acá abajo vamos a colocar la función que nos permite determinar el número de elementos de un vector. Colocamos acá length. Entre paréntesis colocamos el nombre del vector y le damos igual. En este caso me equivoqué de escribir, es con TH. Ahora sí, fíjense, nos arroja o nos retorna el valor de 9, que es el valor final de los números de elementos, ¿no? O la cantidad de elementos que tiene este vector. Ahora voy a colocar acá un pequeño texto que diga índice de elementos o índice del último elemento del vector o en el vector. ¿Qué función nos va a ayudar para determinar el índice del último vector? Del último elemento, vamos a utilizar la función last. Entre paréntesis colocamos el vector y en este caso nos sale 8, ¿no? Que ese es el último índice del elemento de este vector. Bien, ahora lo que vamos a hacer es verificar si se puede cambiar, ¿no? Para que el índice empiece desde 1. Para ello vamos a irnos a la paleta de cálculo y no era en esta opción de acá, era directamente irnos a esta opción donde dice origen del índice, ¿no? Y nos dice que empieza desde 0. ¿Qué pasa si yo le coloco en 1? Fíjense, ahora el índice del último elemento en el vector va a ser 9. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a empezar a contar desde 1. Ya depende de cada uno cómo quiere trabajar. En este caso lo voy a dejar como estaba por defecto, el valor de 0, ¿sí? ¿Por qué mencioné estas dos funciones? Porque son funciones importantes que nos van a ayudar a realizar nuestro programa. Bien,
Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar el siguiente diagrama de flujo. A ver, lo vamos a buscar. Bien, ya lo inserté. Este diagrama de flujo nos va a ayudar a hacer ese programita que decíamos, donde vamos a encontrar, ¿no?, los números pares de este vector, ¿no? Analicemos un poco este diagrama de flujo. Bien, tenemos acá el inicio. El valor de entrada es el vector. Se tiene que declarar dos variables i y p. Se vamos a hacer un ciclo for, ¿no? El valor inicial del vector, que en este caso es el índice. En función del índice, fíjense, dice acá 0 hasta el último elemento del vector, ¿no?, con la función lastVec. Luego, entrando al bucle, va a cumplirse esta condición, ¿no? Se va a determinar si el residuo del primer vector es igual a 0, entonces significa que se va a hacer este procedimiento. Caso contrario, directamente sigue el bucle, ¿no? Y así sucesivamente hasta que se llegue hasta el último valor, ¿no? Una vez finalice el bucle, recién va a retornar el valor de x. Bien, pero para entender mucho mejor, vamos a programar y vamos a ver cómo se programa en MATCAD, en este caso utilizando bucles, que en sí el objetivo de este ejercicio es ver cómo nosotros podemos hacer recorrido de un vector utilizando un poco la programación, ¿no? Vamos a colocar acá lo siguiente. Vamos a colocar primeramente, vamos a colocar una variable llamado pares, que es ahí donde vamos a almacenar nosotros nuestro programa, ¿ya? Para iniciar cualquier programa en MATCAD tenemos que irnos a la paleta de matemática, programación, y darle clic donde dice programa, ¿no? Estas dos líneas significa que se está iniciando el programa. Bien, vamos a seguir lo que dice el diagrama de flujo. Primeramente hay que hacer lo siguiente. Hay que hacer una asignación local, o con palabras más sencillas, hay que crear algunas variables temporales que van a afectar a mi programita, ¿no? Entonces, para hacer eso, podemos observar en el diagrama que lo primero que tenemos que hacer es crear la variable i. Colocamos entonces una variable i que va a tener un valor temporal. ¿Cómo asignamos ese valor temporal? Con este signo de acá que se llama asignación local, ¿sí? Vamos a decir que entonces que i tiene un valor de 0. Luego seguimos con el valor de p. P va a tener una asignación local de 0, ¿no? Una vez hecho o creado estas variables que son locales, ¿no?, empezamos a crear el ciclo for. ¿Y cómo lo hacemos eso? Vamos a irnos a la paleta de programación y vamos a buscar acá el bucle for, ¿no? Nos aparecen estas tres casillas. Aquí en esta casilla es donde nosotros vamos a colocar nuestras condiciones. En este caso, nos vamos a colocar que empiece de este i. Ya fíjense que i empieza de este 0 ¿hasta dónde? Vamos a colocar hasta 0.lastB, ¿no? Recordemos que esta función de acá es esta de acá, que nos va a permitir recorrer, ¿no?, todos los índices de todo este vector, ¿no? Si no nos reconoce la función, hacemos lo propio, copiamos, control C, y acá lo pegamos. Bueno, en este caso no me reconoce. Al momento seguramente de hacerlo correr, no lo va a reconocer, ¿no? No me preocupo. Bien, una vez hecho el primer ciclo for, vamos a hacer la condición if, ¿no? ¿Qué nos dice? Vamos a colocar programación if. Nos dice que tenemos que hacer una división mod, ¿no?, del vector en la posición i. A ver, lo vamos a hacer para que se entienda mucho mejor. Vamos a irnos a la paleta de matrices y tabla, operadores de vectores y matrices, y vamos a utilizar esta opción que dice índice de matriz. Aquí en MATCAD, cuando estamos hablando de vectores y matrices, MATCAD lo reconoce todo como si fuera matrices, ¿no? Y para que nosotros podamos recorrer, necesitamos colocar el nombre del vector seguido por el índice, ¿ya? En este caso vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto, voy a colocar la función mod. Borramos esto, es con minúscula, mod, abrimos paréntesis, y dentro de este paréntesis vamos a colocar lo que habíamos dicho, ¿no? Operadores matrices, índice de matrices, ¿no? Acá vamos a colocar el nombre del vector,
y en esta casillita vamos a colocar el valor de i. ¿Por qué colocamos el valor de i? Porque fíjense, el ciclo for me va a permitir recorrer desde i hasta el último elemento del vector, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es que vaya verificando cada uno de los elementos de ese vector, ¿no? Que haga esta división entre 2, ¿no? Colocamos acá el valor de 2, ¿sí? Y si este valor o si esta división, ¿no? El resto es igual a 0, entonces entramos a esta condición, ¿no? Para hacer la comparación, vamos a irnos a la paleta de matemática, programación, o directamente, perdón, a operadores y buscamos la categoría de comparación y le damos clic donde dice igual, ¿sí? Para asignar este igual a 0. Bien, entonces estamos diciendo acá, este elemento que se está obteniendo de este vector lo vamos a dividir entre 2. La función mod me permite sacar el resto y vamos a comparar. Si el resto es igual a 0, significa que es par. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es guardar ese valor en un vector llamado x. Bien, para ello vamos a irnos a la paleta de matrices, vamos a ver donde dice operadores de vectores y matrices y índice de matrices. Colocamos la variable x y vamos a decir que empieza desde p. ¿Por qué este p? No? Porque vamos a empezar a agregar los valores desde el valor inicial 0. Bien, hacemos la asignación local, vámonos a la paleta de matemática, programación, asignación local. Esto va a ser igual a ¿qué? Al vector i. Y lo colocamos en este espacio. Le damos Enter. Y ahora este valor de p tiene que ir incrementando cada vez que se le vaya agregando un valor. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. P va a ser igual a la asignación local de p más 1. ¿Qué significa esto? Que cada vez que se cumpla esta condición, el valor de p va a ir aumentando para que así al vector x se le vaya agregando los valores sucesivamente, ¿no? Bien. Una vez terminada esta condición, no nos olvidemos colocar el i más 1, ¿no? Hacemos entonces la asignación local i más 1, ¿no? Una vez terminado todo este for, lo que se tiene que mostrar en esta función pares es el valor de x, ¿sí? Fíjense, a darle un clic afuera de nuestro programita ya nos reconoció las funciones. Ahora vamos a ver si funciona. Bien, colocamos acá la función pares, le decimos igual y fíjense, nos arroja un vector, no con todos los elementos pares del vector. Vamos a verificar, a su lado vamos a colocar el vector b. Y fíjense, tenemos el 4, perfecto, el 6, el 8, el 2, no coloca el 1, no, porque no es un vector, no es un elemento par, no es un número par. Saltamos al siguiente elemento, el 3 no es par, el 6 es par, entonces lo carga, el 5 no es par, no lo carga y seguimos con el 12 y lo carga. Entonces de esa manera nosotros podemos crear nuestros programitas para hacer diferentes cosas en los vectores, ya sean vectores o matrices. Bien, para finalizar este video me gustaría invitarlos, ¿no? al curso de MATCAD Prime que estaremos lanzando junto a la empresa Punto.seo, un curso bastante completo donde veremos diferentes herramientas que podemos utilizar en MATCAD. Asimismo veremos cómo realizar programación, una programación un poquito más avanzada, interacciones con gráficos y demás. Todo esto lo voy a dejar en el enlace en la descripción de este video para que ustedes puedan ingresar y lo puedan revisar, ¿no? Un curso bastante completo.